Cuando hablamos de sanidad hay que tener en cuenta un montón de factores, sobre todo yo considero, vos me dirás si sí o si no, que con la situación climática de los últimos tiempos tenemos animales en riesgo. Sí, tal cual, tenés razón. Nosotros, la charla de hoy se basó fundamentalmente en el diagnóstico, ¿no? Establecer, el puntapié inicial es saber de qué se enferman y de qué se mueren los animales. Para eso es necesario el asesoramiento veterinario y tener el profesional en el campo para llegar a un diagnóstico definitivo. Después lo que estamos viendo también es que a raíz de las inclemencias climáticas hay problemas asociados bien arraigados a la inundación y otros problemas que están asociados a la seca. Entonces, un poco de eso se trató hoy la charla, de encasillar los principales problemas que se ven en cada una de esas situaciones. ¿Sobre qué hago hincapié? ¿Sobre el ternero o sobre la vaca? ¿O es indistinto? No, la unidad es una sola, es vaca-ternero, ¿no? Esa es la unidad productiva. Evidentemente el ternero es el que necesita la mayor atención en un calendario sanitario, es donde más tenemos que hacer hincapié en un correcto manejo sanitario para evitar los problemas a futura edad. Y en la vaca a veces se trata tanto de un calendario sanitario como de manejo. La vaca es fundamental el sistema de manejo que hagamos. Muchos problemas sanitarios se pueden disminuir o bajar la prevalencia por una cuestión de manejo, así como también por el tema sanitario. Vamos a hablar de zonas afectadas por la sequía, ¿no? Y con algún residuo que quedó de la inundación en los suelos, ¿y cuánto puede afectar esto a la salud de los animales? Y lo que vemos es, por lo general los problemas sanitarios son mayores en momentos de anegamiento, en momentos de inundación, porque ¿qué provoca? Que haya una disminución de la superficie aprovechable, los animales se tienen que amontonar, por así decirlo, todo lo que es enfermedades infectocontagiosas, el contacto íntimo es mucho más riesgoso cuando los animales están en un lugar con alta carga, a su vez también se ven deficiencias minerales asociadas a los problemas de inundación, y por otro lado, la seca, vemos otro tipo de problemas, concentraciones de tóxicos a nivel, por ejemplo, de los verdeos, también vemos que el estado nutricional de los animales empieza a disminuir, y en ese contexto de animales por ahí con baja disminución en estado corporal, hay que estar atento en el tema sanitario para evitar problemas posteriores. Hoy escuchaba en una parte de tu disertación sobre los hongos en el maíz, y bueno, y la ingesta de eso y el problema que produce. Sí, como les comentaba, es realmente un problema, yo diría, emergente, porque no hay antecedentes en la historia de ese tipo de problema en los maíces. Comentaba hoy que uno de los primeros casos reportados en la literatura en Argentina data del año 2005, o sea, recientemente nuevo, y que son cada vez más los años de consulta y de cómo hacer el manejo cuando los maíces están infestados por este tipo de hongos. O sea, tiene algún tipo de solución, se basa principalmente en el manejo, como yo decía hoy, ingresar por ahí con parcelas más chicas, que el animal se vaya acostumbrando, en el momento de ver algún tipo de problema, sacar los animales, llevarlos un momento a otro potrero que vuelvan a entrar más adelante y de esa forma ejercer un efecto de detoxificación a nivel ruminal y ir limpiándose de la toxina. ¿Cómo se manifiesta esta problemática en el animal? Los animales que padecen de diploidiosis, que es esta intoxicación a raíz de la toxina que tiene el hongo, presentan problemas en la marcha, ¿no? Lo que se conoce como ataxia, el término patológico, que es incoordinación, andan caminando como con los miembros abiertos, tienen debilidad en el tren posterior, muchas veces se caen y les cuesta mucho incorporarse. Si uno ve la signología, es muy similar a lo que es un cuadro de hipomagnesemia, ¿no? En donde se ve afectado el sistema nervioso periférico, pero el estado del animal está normal, es un animal que está alerta, que no se presenta agresivo, pero y algo muy importante que yo mencionaba hoy, que el año pasado el INTA Balcarce tuvieron el primer diagnóstico de muerte perinatal y aborto a raíz también de este tipo de hongos, entonces sería otra consecuencia, no solamente a nivel del bovino, sino que también en la cría que está gestando. Otro de los temas, y que muchas veces el productor tiene el mal hábito, encierro los animales por algún motivo y aprovecho y desparasito. Sí, bueno, hoy hablamos un poco de eso. El tema de crear la conciencia del manejo, del control integrado de parásitos, cada vez se escucha más este tipo de término, se hace más hincapié en no solamente el control de parásitos, no solamente va de la mano de usar un producto químico sobre el animal, sino que también tiene que ver con cómo viene la situación climática, de qué tipo de recursos forrajeros vamos a utilizar después, de qué tipo de droga vamos a utilizar, y ya se está tratando de llevar a un manejo más estratégico, integrado,
que algo de desparasitar por desparasitar, porque evidentemente eso nos está trayendo un problema muy grave que es la resistencia. Porque no siempre el animal es necesario desparasitarlo, no siempre tiene parásitos, y por el otro lado es importante también, según tengo entendido, tener en cuenta el suelo, que si tiene parásitos o no. Tal cual, sí, el 95% de los parásitos están en el forraje, el 5% están en el animal. Entonces, el manejo integrado se trata de eso, de ver qué disponibilidad forrajera hay, si el animal está comiendo muy de abajo o por lo menos tiene superficie aprovechable de forraje que evitaría el consumo de parásitos que están más al ras de la tierra, cuáles son las situaciones climáticas, hacer un recuento de huevos. Entonces, una vez por cada 15 días, una vez cada 20 días, es recomendable tomar una muestra de bosta de un lote representativo, de un grupo representativo de animales, no hace falta hacerlo de todos, y por lo menos evaluar si es necesario o no a partir de la cantidad de huevos que uno detecte en la materia fecal. Es una herramienta de muy bajo costo y que tiene un alto impacto, porque hablamos de una de las enfermedades que más afecta a la recría. Para ir finalizando y para cerrando, podríamos decir que el manejo, el seguimiento y la nutrición es muy importante a la hora de tener un rodeo sano. Sí, yo le agregaría a esos 3 factores, como decía hoy, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en todo sentido, ¿no? Detectar problemas. El diagnóstico, cuando uno habla de diagnóstico, es detectar las mermas, dónde estoy teniendo el mayor problema de mermas, si pierdo los terneros entre el servicio y el tacto, si los estoy perdiendo entre el tacto y la aparición, o si los pierdo entre la aparición y el destete. Es importante llevar registro y de esa forma empiezan a saltar los problemas y capaz que uno concentra la atención en un momento por ahí determinado y ahí es donde empieza a trabajar. Y este tipo de asesoramiento sí es seguimiento de algún profesional. Siempre, sí, creo que tenemos que contar con los profesionales porque es una empresa que lo necesita el campo, sí. Muchísimas gracias. De nada.